Sería un ingrato si no te adorara. Sería un ingrato si no llorara delante de ti para adorarte, para exaltarte. Aleluya. Seguimos en esta segunda parte estudiando acerca de la armadura de Dios. Ya en la primera parte estuvimos hablando acerca del cinto, el cinto de la verdad, la importancia que como cristianos debemos de tener siempre hablar con la verdad. En esta segunda parte vamos a ver el segundo componente que forma la armadura que estamos estudiando. Y seguimos nosotros en el libro de Efesios, en el capítulo 6, del 14 en adelante. Vamos a estudiar ahora. Dice, revestidos con la coraza de justicia. En esta segunda armadura nos encontramos con la coraza. Ya cuando habla de un revestimiento nos está hablando de una dureza, tal como lo alegoriza con la coraza. La coraza, cuando dice revestidos con la coraza de justicia, la coraza estaba construida de bronce y se utilizaba para proteger el pectoral y la espalda del soldado, teniendo como principal función el proteger los órganos vitales como los pulmones, el hígado y sobre todo el corazón. Cuando nosotros nos revestimos de justicia en Cristo, ¿no? La coraza de justicia en Cristo, estamos comprometidos a hacer lo que es correcto, lo que es recto, lo que es equitativo en todas las situaciones de nuestra vida cotidiana como hijos de Dios. Frente a la corriente de injusticia que hombres perversos movidos por la maldad del que gobierna en este mundo debemos hacer frente. No que seamos justos. Nosotros, como dice el libro de Romanos en el capítulo 3, dice que no hay justo ni aun uno, sino que hemos sido justificados por Cristo. Y su justicia reposa en nuestro corazón, en esa coraza que Dios nos ha dado, que es nuestro corazón, nuestra mente. Ahora, ¿por qué nosotros somos justificados por Cristo y su justicia reposa en nuestro corazón? Porque nosotros, como cristianos, tenemos el deber y el derecho de poder juzgar, como dice la Biblia, con justo juicio, agradando a Dios y honrándolo. Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 6 y versículo 33. Dice de la siguiente manera: ustedes, antes que nada, busquen el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él, y Dios le dará además todas esas cosas. Alguien preguntará, y hermano, ¿cómo yo puedo ser justo? ¿Cómo yo puedo utilizar esa justicia? Pues buscando de la palabra de Dios, inquiriendo en la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, porque es la única manera de conocer el corazón de Dios. Es la única manera de nosotros aprender sobre lo que a Dios le agrada, sobre lo que Dios quiere de nosotros. Por eso en Mateo dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo justo, toda la justicia de Dios. Y Él nos dará todas esas cosas. Como punto de partida decimos eso. Ahora, cuando leemos Proverbios 21 o 21, dice que el que sigue la justicia y la lealtad halla la vida, justicia y honor. Una de las cosas que a Dios le agrada, hermano, es que seamos justos y equitativos. No podemos, hermano, como cristianos, ponernos del lado del malvado o juzgar una situación que no sea equitativa. Tenemos que pedirle la dirección tanto del Espíritu Santo como la guianza del Espíritu Santo, como hijos de Dios. Porque
se supone que la justicia de Dios o la justificación de Cristo ya está reposando en nuestra mente y en nuestro corazón. Obviamente, cuando leemos Juan capítulo 7, versículo 24, nos dice que no juzguemos por las apariencias, sino juzguemos con un juicio. Otra vez aparece la palabra justo. Que seamos justos en la manera de juzgar una situación. Y eso es lo que tenemos que batallar, porque a veces la vieja naturaleza o las influencias del mundo, y sabemos que en este mundo gobierna Satanás, podemos llevar a hacer un juicio equivocado de las cosas, como lo hizo Pedro con el Señor Jesús. Tenemos que entender cuál es la voluntad plena y absoluta y soberana de Dios, y eso solamente lo vamos a hacer escudriñando las Escrituras, orando al Señor. Sí, ayunando también puede ser, teniendo comunión con Dios. 1 Timoteo 6:11 dice, pero tú, oh hombre de Dios, nos está hablando a nosotros, a los creyentes, dice, huye de estas cosas. ¿Qué cosas? La impiedad, la injusticia, el engaño, la inmoralidad, el adulterio, todo lo malo que este príncipe de este mundo ofrece. ¿Pero qué dice? Y sigue la justicia. Ojo, y sigue la justicia, lo justo, lo agradable, lo perfecto delante de Dios. La piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Nuevamente, el apóstol Pablo, diciéndole a Timoteo, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, de las cosas banales, de las cosas pasionales, del pecado, de la lujuria, de las mentiras, del engaño, del oprobio, de las injusticias que presenta este mundo, y sigue la justicia de Dios, la piedad. Una cosa es ser piadoso y otra cosa es ser almático, como lo fue Pedro con el Señor Jesús. Tenemos que diferenciar eso. Cuidado, Y dice el Señor que sigamos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El amor, porque con amor podemos predicar y hablar de la justicia de Dios en este mundo donde está lleno de injusticia, para persuadir a la gente a que obedezcan a Dios, a que se acerquen a Dios con amor, no con imposición. Porque hay algunos que quieren meter a las personas al evangelio a punta de palo. No, esto es con amor. Y no se obliga a nadie. Por eso es importante. Y ser perseverantes. Y ser amables. Cosa que a veces como cristianos dejamos mucho que desear. Es muy importante. Dentro de la coraza de la justicia. Es importante que nosotros entendamos esto. Por eso, hermano, cuando nos revestimos de justicia en Cristo, estamos comprometidos a hacer lo que es correcto, lo que es recto y equitativo en todas las situaciones de nuestra vida. Frente a la corriente de injusticia en las cuales nosotros estamos viviendo en este mundo, como dice la Escritura, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No podemos o no debemos ir corriendo, valga la redundancia, a la corriente que se mueve este mundo. Que si este mundo se mueve en el engaño, en el fraude, se mueve como es en todas las cosas desagradables a Dios, no podemos correr a esa misma dirección. Tenemos que ser, como dice la Escritura, la sal que le ponga sabor y sazón a este mundo, en un mundo lleno de pecado. Ahora bien, hermanos, vamos a estudiar el otro componente de la armadura de Dios, que es el calzado del Evangelio. ¿Qué es el calzado? El calzado del romano, ¿no? ¿Qué significa el calzado del Evangelio, hermano? Pues el calzado del Evangelio es ponerse el calzado del Evangelio de la paz, que significa ser capaces de permanecer firmes y listos y deseosos de encontrar oportunidades para compartir las buenas noticias
de Jesucristo con los demás. Fíjate que cuando fabricaban el calzado de los soldados romanos no era un calzado normal, era un calzado que lo hacían más resistente porque ellos tenían que estar mucho tiempo fuera de Roma, tenían que viajar a otros países, a otras ciudades, y eso conllevaba un desgaste en el calzado y obviamente tenía que resistir, no solamente porque tenían que caminar, sino porque también tenían que batallar, tenían que ser resistentes aún en la batalla, hermano. Entonces, ¿eso qué nos indica? Porque Pablo nos alegoriza que nunca nos cansemos, que aunque vayamos, o la encomienda que hizo el Señor Jesús, ir y predicar en todo el mundo, que nunca nos cansemos, que nuestro calzado no se desgaste nunca de llevar el Evangelio de la paz, de predicar el Evangelio de la paz. Que nos vamos a encontrar en luchas y en batallas, pero el Evangelio, el calzado del Evangelio va a estar siempre ahí, presto, hermano. Recordando la gran comisión de parte de nuestro Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Una vez más, Pablo aquí vemos que alegoriza la figura del soldado romano, hermano, a la abnegación y la lealtad absoluta de ir al frente de la batalla a conquistar nuevas tierras. Ya podrían durar años fuera de casa ante tal encomienda. Bueno, esto de conquista salió un poco a lo que realmente hacían los soldados, pero al fin y al cabo la conquista es de Dios. Nosotros simplemente somos vasos, somos instrumentos. Y hermano, y cuando alguien predica y se convierte, hermano, el mérito no es nuestro. No, solo simplemente somos instrumento. El mérito es de Dios, es de su Espíritu Santo que redarguye, que convence al hombre. Nosotros no convencemos, nosotros lo que hacemos es predicar la palabra. Persuadir podemos, pero en ninguna manera podemos convencer a nadie, hermano. El que convence se llama Espíritu Santo de Dios. El que redarguye se llama Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando vayamos a conquistar, a batallar, a predicar el Evangelio, hermano, debemos tener en cuenta esto, que tenemos que estar prestos siempre, hermano. Romanos 10:15 dice, como está escrito, cuán hermoso, mire, escuche esto, hermano, qué lindo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso hablábamos acerca de que, hermano, tenemos que ser amables. No tenemos que meter a la gente, hermano, a la fe a base, hermano, de amedrentarlos, de amenazarlos, hermano. No. Esto no es con amenaza, esto es con amor, con amabilidad. Llevarle el mensaje de paz. No es llevarle el mensaje, hermano, de guerra. Si no lo aceptas, te vas al infierno. Yo he escuchado muchos mensajes. Se creen, hermano, como cuando aquellos siervos le dijeron al Señor, cuando no les dejaban pasar al Señor por Samaria, le dijeron 2 de sus discípulos, Señor, si quieres oramos para que caiga fuego del cielo y los... No, hermano, nosotros no somos siervos de ira. Nosotros somos siervos de amor, de amabilidad. Que tenemos que llevar el mensaje de salvación, sí, pero con amor, con amabilidad, con discernimiento, hermano. Tenemos que llevar el Evangelio de la paz. Como está escrito, hermano, en Romanos 10:15, qué lindo versículo cuando dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Obviamente va a haber gente que no va a obedecer, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es importante la fe en cada uno de nosotros para poder escuchar el mensaje de salvación en Dios. Así que hemos visto el otro componente de la armadura, el calzado. Nunca nos cansemos,
Las sandalias que el Señor nos da del Evangelio es una ordenanza. Ir y predicad. Ir y predicad. Si encuentras a alguien por ahí, te da la oportunidad de hablarles, háblales. Si te dice que no, tampoco no te intrometas, que mucha gente se siente muy mal cuando alguien les insiste, con sabiduría, llevándoles el Evangelio de la paz, de la salvación, con amabilidad. Se nos ha ido ya el tiempo. Vamos a dejarlo aquí y vamos a dejarlo en una tercera parte para hablarles acerca de los otros componentes de la armadura de Dios. Que Dios nos bendiga siempre y nos estaremos viendo en otro episodio, en otro capítulo más, en otra enseñanza más que estamos tratando acerca de la armadura de Dios. Bendiciones, hermanos. Sería un ingrato si no te adorara. Sería un ingrato si no llorara delante de ti para adorarte, para exaltarte. Aleluya.